Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, dice la palabra, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra aquí nos habla de que el Dios de toda gracia, Él nos llamó a cada uno de nosotros. Un día Él nos llamó. ¿Cuándo? Cuando nosotros les entregamos nuestra vida a Él. Cuando nosotros le reconocimos como el Señor de nuestras vidas, como el Kyrios, como el amo, como el dueño absoluto de nuestra vida. Y dice que Él nos llamó. Ese es el primer paso. Yo dije que iba a hablar de 6 pasos que el Señor nos quiere establecer como discípulos y como iglesia. ¿Para qué? Para ser de bendición para esta humanidad. Y este es el primer paso. Dios nos llamó a todos con un propósito. Esto sale en Romanos 8, 28. Podamos buscar Romanos capítulo 8, verso 28. La palabra del Señor dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados, dice la palabra. Ese es el primer paso. El segundo paso, debemos padecer, dice, por causa de Cristo. Porque aquí dice, vamos a leer nuevamente, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, ya sabemos, con un propósito, a su gloria eterna en Jesucristo nuestro Señor, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Aquí viene la parte de que segundo paso, debemos padecer por causa de Cristo. Esto sale en Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 14, verso 20 al 22. Hechos capítulo 14, verso 20 al 22. Pude haber dado muchos ejemplos, pero voy a dar el ejemplo del apóstol Pablo. Mire cómo después que lo habían apedreado en Listra, casi lo mataron desangrándose, y dice la palabra, pero rodeándole los discípulos a Pablo, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo, el apóstol, había sido apedreado, casi lo mataron esa vez en Listra. Y dice que al día siguiente él salió, después que los discípulos le rodearon, lo sanaron, sus heridas. Dice que al otro día salió a predicar y fue a Derbe. Y luego dice que después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, dice que volvieron a Listra. Imagínense, a Listra, donde lo habían apedreado, donde no querían escuchar el evangelio. Y él volvió a Listra. Y luego se fue a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de todos los discípulos, dice, y exhortándoles a que permanezcan en la fe, no importa lo que esté pasando, permanezcan en la fe, y diciéndoles que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino. Nosotros estamos pasando por tribulaciones. Acá cuando dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, en 1 de Pedro 5, del 10 al 11,
después de haber padecido un poco de tiempo, debemos padecer por causa de Cristo. Estamos en momentos de tribulación, igual que pasó Pablo, igual que pasaron los discípulos, igual que pasó Jesucristo. Entonces es para que nosotros estemos firmes y cimentados en la roca que es Cristo. Sigamos leyendo la palabra en Primera de Pedro, verso 5 al 10. Dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto tiene que ver con el tercer paso, que el Señor nos va a perfeccionar. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Eso sale en 2 de Corintios 12:9. Vamos a ver, 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Y dice la palabra: y me ha dicho el Señor, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más y bien en tus debilidades, dice el Señor, para que repose sobre mí el poder de Cristo, decía el apóstol. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando estamos en momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de tribulación, momentos de debilidad, el poder de Dios se perfecciona. ¿Se acuerda cuando el Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y lo tentó el enemigo? Dice que él estuvo 40 días y lo tentó, le dijo: convierte estas piedras en pan, porque tenía hambre Jesús. Y después de toda la tentación que pasó Jesús, ¿cómo volvió el Señor a Galilea e inició su ministerio? Dice la palabra que él, después de vencer al enemigo, diciéndole escrito está, porque lo venció con la palabra, dice que volvió en el poder del Espíritu Santo. Ese poder necesitamos nosotros, el poder del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Bástate de mi gracia, le dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu vida. Así dice la palabra. Luego veamos el otro aspecto. Dice que el Señor nos va a perfeccionar, afirmar. ¿En qué nos debemos afirmar? ¿En qué debe estar cimentada nuestra vida? ¿En quién? En Cristo. Cristo es en quien estamos cimentados. Él nos va a afirmar. ¿Y cómo nos va a afirmar? Mediante la palabra. Esta es lo cual nos afirma nuestra fe, nuestra vida cimentada en Cristo, pero afirmado en la palabra de Dios. La palabra de Dios que no vuelve vacía. La palabra de Dios que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Así dice la palabra. Debemos estar afirmados en Él. Eso sale en Efesios 3, 17 al 19. Efesios capítulo 3, del 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Porque para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo entendimiento, a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Debemos estar arraigados y cimentados en el amor, en Cristo, porque Cristo es el amor para esta humanidad, porque Dios el Padre lo envió por amor a todos nosotros, no tan solo a sus hijos, a su pueblo, sino que a toda la humanidad.
Ese es el cuarto paso. Quedan 2 pasos. El quinto tiene que ver con la fortaleza. El Señor se va a fortalecer en nosotros con todos estos aspectos del primer paso, de que Dios nos llama; el segundo, de que debemos padecer por causa de Cristo; el tercero, que debemos ser perfeccionados en el amor de Él, porque así como decía el apóstol, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Eso le decía el Señor al apóstol Pablo. Para luego ser afirmados, cimentados en Cristo, para fortalecernos. ¿Para qué nos va a fortalecer el Señor? Para cuando vengan estos días de tribulación que estamos viviendo, y que no van a ser solo hoy día, van a seguir viniendo los tiempos de tribulación, de angustia, pero vamos a estar fortalecidos en Él, porque en el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y mire lo que dice Isaías 41, verso 10. Isaías, vamos a ver al profeta Isaías 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Vamos a leer de nuevo este pasaje que es maravilloso. Es hermoso lo que dice la palabra del Señor. Dice: no temas, no temas, amado hijo, amada hija. No temas, no desmayes. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo. El poderoso de Israel, el fuerte en batalla, el vencedor jamás vencido está contigo, dice la palabra. No temas, no desmayes, porque yo, tu Dios, te esfuerzo. Yo te proveo las fuerzas. Y dice la palabra: siempre, siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con la diestra de mi poder, dice el Señor. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, con la diestra de mi poder, dice el Señor. Él siempre está a favor nuestro. El que va como poderoso gigante aniquilando a nuestros enemigos. Él está siempre de nuestro lado. Así que no debemos ni tenemos de qué temer, porque Él está con nosotros, amada iglesia. Maravilloso esto que estamos viendo, es muy maravilloso, muy revelador y profundo. Dice el mismo: perfeccione, afirme, fortalezca, que vimos recién esto. Y el sexto dice: y establezca. ¿Para qué el Señor nos quiere establecer? Para que estemos establecidos en convicciones firmes en Él, en Dios. Convicciones firmes en Él. En quiénes somos nosotros. En la posición donde Dios nos puso. No en la condición, como cuando yo les hablé acerca de que el hijo pródigo veía su condición. Su condición, que él era pecador, de que él había obrado mal, de que él había hecho doler el corazón de su padre. Pero ¿dónde el Señor quiere que estemos nosotros? ¿En nuestra posición, en nuestra condición o en la posición? El Señor te quiere y siempre te ve Él en tu posición. No ve tu condición, que hoy día quizás nos ve débiles, que todavía no llegamos a la estatura y medida del varón perfecto, pero Él nos ve en la posición, ya sentados en lugares celestiales gobernando con Cristo, ya santos, puros, justos, porque hemos sido justificados por la sangre del Cordero Santo de Dios. Entonces, el Señor, ¿por qué nos quiere ver con convicciones firmes en Él? Porque Él quiere que cumplamos con el propósito con el cual Él nos trajo a esta tierra. Y ese propósito es un destino de gloria trazado para tu vida. Y que tú tienes que buscar ese propósito. ¿Dónde? En intimidad. El Señor revela el propósito en intimidad.
para que cuando vengan todas estas cosas, adversidades, nosotros estemos y Él nos pueda establecer como un hombre, como una mujer de reino, para ser de bendición en la iglesia donde Él nos ha puesto, en este caso en Viña del Señor, para ser de bendición en Viña del Señor, porque hemos sido establecidos para Él, para su reino, para su gloria. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es la palabra del Señor? La palabra del Señor. Y para terminar, en Marcos 3, 14 al 15 dice, Marcos 3, capítulo 3, verso 14 al 15 dice, y Él estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con Él primero. Primer paso, intimidad. Primer paso, intimidad, para que estuviesen con Él. Segundo paso, para enviarlos a predicar. Primero lo estableció para que estuviesen con Él, intimidad. Luego los envió. ¿Para qué? Para que tengan compasión por el perdido. Primero es pasión por Dios, compasión por el perdido. Y tercero, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Primer paso, intimidad. Segundo paso, eso es pasión por Dios. Segundo paso, compasión por el perdido. Los envió a predicar. Y tercer paso, les dio autoridad para sanar, para bendecir el lugar, el territorio que Él les dio para gobernar. Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que el Señor quiere para tu vida, para mi vida, para su iglesia. Que su iglesia establezca el reino y que ese reino sea difundido por nosotros, establecido en esta ciudad de Antofagasta, establecido en Chile, establecido en las naciones de la tierra, para bendición de esta tierra, de este planeta que Dios nos puso. Amén. Amados hermanos, eso es lo que el Señor nos llamó. Y Él va a depositar su gloria, no en cualquier persona, en personas que Él confía, en personas que Él conoce, porque Él no va a depositar su gloria en cualquier persona. Y esa gloria es para llevarla a las naciones de la tierra y ser de bendición para muchos, y que muchos puedan llegar a los pies de Cristo, y nos va a usar a nosotros. Así que, amada iglesia, aleluya, gloria a Dios, hosana en las alturas al que vive y reina, al que viene, en el nombre del Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, quiero orar por los hermanos que han podido escuchar esta tu palabra y que haya sido de bendición para sus vidas y que haya sido un renuevo espiritual en sus corazones, en su ser interior, para que nosotros podamos comprender conjuntamente con todos los santos cuál es el propósito con el cual tú nos trajiste a esta tierra. Y es para perfeccionarnos, para afirmarnos, para fortalecernos y establecernos para tu gloria y para ser de bendición para muchos aquí en la tierra. Gracias, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra por tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera y porque tu palabra se cumple en nuestras vidas. Te damos gloria y honra, oh precioso Santo de Israel. Gracias, Señor. Gracias, Papá. Gracias, Espíritu Santo. Para ti sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Shalom.